Una casa tranquila en un vecindario apacible. Una familia joven que por fuera parece perfecta, con una madre que trabaja como enfermera, rodeada de amor y de risas de sus pequeños hijos. Todo luce normal, una vida común y corriente de esas que todos conocemos, pero detrás, a puerta cerrada, en silencio, algo invisible empezó a fracturarse de manera profunda hasta que terminó convirtiéndose en una verdadera tragedia. Hello amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Yo les traigo este caso que está sacudiendo a todo Estados Unidos. La triste historia de Lindsay Clancy. Pero antes les voy a pedir por favor que se suscriban, le den like y comenten para que de esta forma su algoritmo mejore y les muestre contenido similar. Y como esta historia está bastante larga, comencemos. Para empezar a comprender el tamaño de esta tragedia, primero tenemos que comprender quiénes eran ellos antes de que el mundo comenzara a desmoronarse. Básicamente esta familia tenía una vida que muchos considerarían el sueño americano. Una familia que se ganó todo a base de esfuerzo. Por un lado está Lindsay, quien en ese momento tenía 32 años. Era una mujer sumamente apasionada por su profesión. Trabajaba como enfermera titulada, nada menos que en la unidad de parto y maternidad del prestigioso Hospital General de Massachusetts, donde llevaba una trayectoria de casi una década ayudando a traer bebés al mundo. Sí, una enfermera dedicada profesionalmente a cuidar madres y bebés. Por otro lado está Patrick, su esposo, quien trabajaba en el área de telecomunicaciones. Ellos se conocieron, se enamoraron y decidieron dar el siguiente paso formalizando su relación al casarse en diciembre del año 2016. Poco después, buscando un lugar tranquilo para echar raíces y criar a una familia, se mudaron a una casa en Duxbury, Massachusetts, un pueblo costero bastante tranquilo y silencioso. En 2018 fue cuando compraron su casa allí y poco después la familia creció rápidamente con la llegada de 3 hijos. Cora, la mayor, que nació en 2017, Dawson, el de en medio, que nació en 2019, y el más pequeño, Callan, que nació en 2022. Los testimonios de los familiares y amigos de la familia describen a Lindsay como una madre no solo dedicada, sino hipercomprometida. De esas mujeres que querían hacerlo todo perfecto, que trabajaban turnos nocturnos parciales para poder pasar el día con sus hijos y que cuidaban cada detalle, escribían notas a mano y jamás habían mostrado un ápice de violencia o maltrato. De hecho, su propia familia política, es decir, la familia del esposo, siempre habían recalcado que ella adoraba a sus hijos con el alma. Entonces, si todo se veía tan bien, ¿qué fue lo que pasó para que se llegara a los hechos que a continuación les voy a narrar? Para esto tenemos que viajar en el tiempo a los meses anteriores a esta fatídica tarde de enero del 2023. Porque todas las tragedias de esa magnitud nunca ocurren de la noche a la mañana, siempre son el resultado de una acumulación silenciosa. Todo comenzó a cambiar de forma drástica tras el nacimiento de su último hijo, el pequeño Callan, que llegó al mundo el 26 de mayo del 2022. Para cualquier familia, la llegada de un tercer hijo implica un reto logístico y físico titánico, pero para el caso de Lindsay, el cuerpo y la mente comenzaron a reaccionar de una manera completamente atípica y aterradora. De hecho, si revisamos los expedientes médicos, los testimonios y los documentos que salieron a la luz más tarde, nos encontramos con un patrón desgarrador. Lindsay, siendo una enfermera de maternidad y con una vocación enorme por cuidar a los demás, empezó a experimentar una serie de síntomas que al principio se disimulaban bajo la etiqueta común del cansancio de madre. Sin embargo, la realidad era más oscura. Insomnio total, una incapacidad absoluta para conciliar el sueño. De hecho, esa es una de las alarmas rojas más grandes en la salud mental perinatal. Además de eso, tenía una pérdida drástica de peso, una ansiedad que le carcomía por dentro y una sensación constante de estar desconectada de la realidad. Es de esta forma que durante la segunda mitad del año 2022, Lindsay inició un peregrinaje desesperado para encontrar ayuda médica. No se quedó de brazos cruzados, al contrario, ella acudió a múltiples especialistas, consultó distintos psiquiatras, enfermeras practicantes de salud mental, además de llamar a líneas de crisis y de hecho también asistió a salas de urgencias.
El problema central, según lo documentaron sus abogados y los registros médicos, fue un auténtico laberinto farmacológico. En cuestión de meses, a Lindsay le recetaron y le cambiaron una cantidad impresionante de medicamentos psiquiátricos. Una mezcla de hasta 13 fármacos diferentes, incluyendo antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos como la Seroquel, cuyos dosajes se ajustaban constantemente ante la ineficacia de los tratamientos. Es decir, que en vez de encontrar un alivio con esta medicación, el cóctel de medicamentos y la falta de un diagnóstico certero, que era un trastorno del estado de ánimo más profundo, como el trastorno bipolar combinado con episodios de psicosis, parecieron empeorar las cosas. Ella sentía que su cuerpo y su mente se le escapaban de las manos. Y algo que vuelvo a recalcar es que ella lo manifestó abiertamente, no solo a sus familiares, sino a sus médicos. Y esto no lo digo a la ligera, quedó plasmado en sus propias palabras. Meses después, durante el proceso judicial, se hicieron públicos extractos de los diarios personales de Lindsay que escribía a mano durante esos meses oscuros. Por ejemplo, el 18 de noviembre del 2022, ella escribió: "Estoy tan desesperada por conseguir un descanso mental de cuidar a todos que mi mente está tratando de encontrar algo físicamente mal en mí". En otra de sus páginas confesaba: "Me siento completamente abrumada intentando cuidar a los niños. Siento que me estoy ahogando todos los días y me siento desconectada de mí misma, del tiempo y de la realidad". Esta situación fue escalando a un punto crítico hasta llegar diciembre del 2022. Una de las enfermeras que la trataba, llamada Rebecca Joyota, testificó más tarde sobre una llamada desesperada realizada a mediados de ese mes, donde se alertó que Lindsay estaba teniendo un día horrendo y experimentaba pensamientos intrusivos persistentes sobre hacerse daño a sí misma y, por primera vez de forma clara, hacerle daño a sus hijos. Ante esa alarma, a principios de enero del 2023, la situación ya era insostenible. De hecho, el día 1 del 2023, Lindsay fue llevada en ambulancia de urgencia e ingresó de forma voluntaria al Hospital McLean, un centro psiquiátrico de prestigio en Belmont, Massachusetts. En esa ocasión pasó 5 días internada. Durante su estancia, la cual fue evaluada por profesionales como la doctora Alia Gottherd, reportó que Lindsay sentía insomnio y entumecimiento mental que atribuía a las pastillas. Sin embargo, en ese momento los médicos la catalogaron como un caso de depresión mayor severa sin características psicóticas aparentes y la consideraron de bajo riesgo de agresión hacia terceros, dándole su alta el 5 de enero del 2023 con la indicación de continuar con sus consultas ambulatorias y ajustes en sus medicamentos. Durante las semanas siguientes de enero, las llamadas a sus terapeutas continuaron reflejando su angustia insoportable y llegamos así al momento clave, a las horas previas al desenlace. El martes 24 de enero del 2023. Ese día, curiosamente, las primeras horas transcurrieron con una normalidad aparente. Patrick, su esposo, recordó después que por la mañana Lindsay había estado jugando con los niños, había llevado a la mayor, Cara, a una cita médica rutinaria y que incluso se le veía bastante tranquila, al punto de que él pensó que quizás estaba teniendo un día bueno. Nada, absolutamente nada en su comportamiento exterior inmediato delataba la tormenta eléctrica y absoluta que ocurría dentro de la mente de Lindsay en ese preciso momento. Cabe destacar que un día antes, Lindsay había tenido una sesión con su terapeuta, la doctora Jennifer Turst, quien va a ser muy importante más adelante. En esta cita, aunque Lindsay admitió sentirse más ansiosa y abrumada, negó rotundamente tener planes o intenciones de hacerse daño o de lastimar a alguien, por lo que la especialista tampoco detectó un peligro inminente que justificara una internación forzosa. Así que volvemos nuevamente al día de los hechos, el martes 24 de enero del 2023. La rutina familiar dictaba que era un momento bastante ameno, pero la mente de Lindsay ya había cruzado el umbral de la desconexión con la realidad. En un momento determinado, Lindsay le pidió a su esposo Patrick un favor cotidiano, completamente normal. Le pidió que saliera de la casa para buscar algo de comida para cenar y que también pasara por la farmacia a recoger una serie de medicamentos que estaba necesitando.
Así que Patrick, confiando en que su esposa estaba relativamente tranquila y sin sospechar ni por un segundo la dimensión de la pesadilla que estaba a punto de desatar la enfermedad, tomó las llaves de su vehículo y salió de la casa. Ese trayecto, que duró apenas 20 o 30 minutos, se convirtió en el margen de tiempo para que ocurriera lo irreparable. De acuerdo con los peritajes forenses, los testimonios y los argumentos presentados posteriormente en el juicio por la defensa, fue en ese momento cuando la psicosis alcanzó su punto máximo y devastador. Según revelaron los abogados defensores en la corte, en la mente de Lindsay se materializó una distorsión absoluta de la realidad. Ella comenzó a escuchar voces insistentes, específicamente un mandato que identificaba con una voz masculina que le ordenaba que era su última oportunidad, que debía acabar con la vida de sus pequeños y después con la suya propia para poner fin a un sentimiento que consideraba insoportable y del cual creía que no había salida. Así que, utilizando bandas elásticas de ejercicio, Lindsay presuntamente acabó con la vida de sus 3 hijos pequeños en una secuencia rápida y desesperada. Primero a Cora, de 5 años, luego a Dawson, de 3 años, y finalmente al pequeño Callan, de 8 meses de edad. Los testimonios posteriores señalarían que en aquel delirio psicótico ella repetía frases desconectadas y trágicas, como por ejemplo: "Vayan con Dios, mis bebés". Inmediatamente después de cometer este acto, bajo los efectos del colapso mental absoluto, la propia Lindsay intentó quitarse la vida de acuerdo con el plan dictado por su delirio. Se infligió graves heridas cortantes en las muñecas y en el cuello, y sin pensarlo 2 veces se dirigió hacia la planta alta de la residencia y se arrojó por la ventana del 2º piso, cayendo con bastante violencia sobre el suelo exterior. Eran aproximadamente las 6 de la tarde cuando Patrick regresó a su hogar con la comida y con los medicamentos. Al estacionar el vehículo frente a la casa, notó una escena extraña. La puerta principal estaba abierta de par en par, y al mirar hacia el suelo exterior encontró a su esposa Lindsay tendida en el suelo, gravemente herida, ensangrentada y con evidentes signos de haber sufrido una caída aparatosa y lesiones autoinfligidas. Desesperado y sin entender absolutamente nada, y con el pánico apoderándose de cada fibra de su cuerpo, Patrick corrió hacia ella, intentó auxiliarla y de inmediato sacó su teléfono celular para marcar al número de emergencias. La llamada al 911 realizada por Patrick, que meses después sería reproducida en las salas del tribunal, dejó a los miembros del jurado completamente devastados. Capturó el grito desesperado de un hombre que creía que su esposa simplemente se había quitado la vida o que se intentaba suicidar tras una crisis depresiva, sin imaginar el horror absoluto que aguardaba en el interior de las habitaciones y del sótano de su propio hogar. Minutos después, las sirenas rompieron el silencio del vecindario. La policía de Duxbury, los bomberos y los equipos de paramédicos, incluyendo a rescatistas como la bombero Jennifer Scranton, irrumpieron en la propiedad. Mientras los servicios médicos atendían de urgencia a Lindsay para estabilizarla y trasladarla en helicóptero hacia un hospital de traumatología en Boston, debido a la gravedad de sus lesiones físicas, los oficiales ingresaron a la casa para revisar si había alguien más adentro. Lo que los policías y paramédicos descubrieron al entrar a las recámaras y al sótano superó cualquier película de terror, ya que los 3 niños, Cora, Dawson y Callan, yacían inconscientes y gravemente afectados por estrangulación. Inmediatamente se iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar extrema en el mismo lugar. Los menores fueron trasladados de urgencia a hospitales locales y posteriormente al Hospital de Niños en Boston. Sin embargo, el daño ya era irreversible. A pesar de los esfuerzos titánicos del personal médico de urgencias, la tragedia se consumó. Los 3 niños perdieron la vida a consecuencia de las graves lesiones sufridas. Cora y Dawson fallecieron prácticamente en los primeros momentos tras el rescate, mientras que el bebé Callan logró mantener un latido débil asistido por un soporte vital artificial durante unos días antes de que los médicos confirmaran su fallecimiento al no haber actividad cerebral. Mientras tanto, en el hospital, Lindsay sobrevivió a sus heridas físicas, pero el precio corporal fue devastador. Debido al impacto de la caída desde el 2º piso, sufrió una lesión medular severa que la dejó paralizada de la cintura para abajo, condenándola a depender de una silla de ruedas para el resto de su vida.
Así fue como una familia que lo tenía todo se desmoronó en cuestión de 25 minutos, dando pie a una batalla legal sin precedentes que hoy en día pone sobre la mesa el eterno debate entre la justicia penal y la salud mental extrema. El juicio contra Lindsay Clancy en el Tribunal Superior del Condado de Plymouth ha acaparado los titulares internacionales y es considerado para muchos el juicio por asesinato más triste de Estados Unidos. Las audiencias comenzaron formalmente a finales de julio del 2026 y actualmente se encuentran en pleno desarrollo. Así que a continuación te voy a narrar lo más importante que ha ocurrido, así como los testimonios más desgarradores, los careos con los psiquiatras y los detalles escabrosos presentados en la corte con base en los registros del proceso judicial. Primero tenemos el desgarrador testimonio de Patrick y la reproducción al 911. Uno de los momentos más impactantes en las primeras semanas del juicio fue la toma al estrado de Patrick Clancy, quien testificó durante 2 jornadas completas. El audio a la llamada de emergencia muestra una llamada de casi 7 minutos en donde se escucha a Patrick regresar a su casa, encontrar la puerta abierta, ver a Lindsay ensangrentada en el suelo y al mismo tiempo se escucha cómo él le grita desesperado: "Mírame, mírame, di mi nombre". Minutos después, al bajar al sótano y descubrir a los niños, se le oye romper en llanto gritándole al operador que ella mató a los niños. De hecho, el llanto de los familiares en primera fila hizo que esa sesión tuviera que pausarse. Ante el estrado, Patrick describió la situación previa como sumamente confusa. Él explicó que momentos antes de que él saliera a hacer los mandados, Lindsay había estado jugando con los niños y parecía tener uno de sus mejores días. Patrick ha reiterado públicamente que él no cree que su ex esposa sea una asesina despiadada, sino una enferma extrema, afirmando que la perdona porque ella estaba enferma, mas no era malvada. Posterior a este hecho, Patrick se mudó a Nueva York y contrajo nupcias en abril del 2026 con una especialista en fertilidad llamada Rachel Danis. Así que el núcleo de la batalla legal gira en torno a Lindsay y si ella era consciente de sus actos o si sufría una desconexión psicótica total inducida por el cóctel de medicamentos. De hecho, el abogado defensor Kevin Regnington ha sometido a los médicos a contrainterrogatorios sumamente agresivos. En primer lugar, nos encontramos con la psiquiatra, la doctora Jennifer Trust. Ella enfrentó un interrogatorio implacable donde el abogado defensor la cuestionó sobre su experiencia, señalando que apenas llevaba 1 mes ejerciendo de forma independiente cuando comenzó a tratar a Lindsay en septiembre del 2022. De hecho, la gente en redes sociales ya hizo una investigación independiente acerca de esta doctora, la cual es curioso que sea amiga íntima de la nueva esposa de Patrick. Solo es un dato. Jennifer testificó que Lindsay acudía con ella por ansiedad y depresión posparto, pero que en sus citas jamás le manifestó un plan concreto para hacerle daño a los niños, ni tampoco veía indicios de psicosis activa. Así que ella se limitó a recetarle variaciones de medicamentos, como suspender además otros. Imaginen la escena, porque en este contrainterrogatorio, la doctora que estuvo a cargo de la atención psiquiátrica de Lindsay se convirtió en un auténtico campo de batalla. En plena sesión, la situación se salió por completo de control. En lugar de mantener la compostura profesional que se espera de una especialista en la salud mental sometida al escrutinio legal, la doctora se mostró visiblemente acorralada e incompetente ante la presión del abogado defensor. Testigos en la sala y los reportes de los periodistas que cubren el juicio detallaron los momentos de total tensión donde la doctora perdió los estribos frente al jurado. Ella comenzó a gritar, se atrevió a arrebatarle los documentos de las manos al abogado defensor en plena confrontación, además de que cayó en contradicciones flagrantes que dejaron boquiabiertos a todos los presentes. Por ejemplo, cuando la confrontaron directamente con las notas y expedientes que ella misma había redactado, intentó justificar argumentando que, aunque ella había escrito una cosa específica, para ella significaba algo completamente diferente. Eso era una defensa desesperada que desató murmullos de incredulidad en la sala y que la dejó muy mal parada junto con la credibilidad del equipo médico que trató a Lindsay en sus momentos más críticos.
Ese tipo de detalles demuestran que en este juicio no solo hay un debate técnico sobre la ley, sino un auténtico drama humano donde las fallas, los manotazos de abogado y las negligencias del sistema están quedando al descubierto bajo la luz pública. Por otra parte, nos encontramos con la enfermera psiquiátrica llamada Rebecca Joyota. Ella testificó sobre los mensajes de texto intercambiados a través del portal de pacientes a finales del 2022. Rebecca admitió que Lindsay le escribía constantemente diciendo que se sentía como una zombie, que padecía insomnio atroz y que los medicamentos le provocaban efectos secundarios aterradores. Pese a esto, la defensa argumentó que el sistema médico ignoró todas las señales de alerta roja de un cerebro al límite. Cabe destacar que de manera paralela a este juicio, tanto Lindsay como Patrick entablaron demandas civiles por negligencia médica contra estos profesionales. Y es que hay detalles bastante escabrosos que demuestran que estos especialistas estaban ignorando por completo las señales de Lindsay, en especial la doctora Jennifer. En este juicio, 18 miembros del jurado fueron trasladados con estricta vigilancia a la casa para recorrer las habitaciones y el sótano donde ocurrieron los hechos y para que ellos puedan dimensionar visualmente la distribución del lugar. Además, se mostraron los diarios íntimos de Lindsay. La fiscalía y la defensa leyeron fragmentos de los cuadernos donde ella escribía a mano durante sus últimos meses. En ellos se veía su desesperación. Decía: quiero ayuda, quiero estar bien, me siento como si estuviera ahogada todos los días, además de confesar una especie de obsesión angustiante con los horarios de sueño de su bebé. La postura de la fiscalía, que en este caso es quien la acusa de lo que cometió, argumentan que ella no tenía una pérdida de control, porque justamente le pidió a Patrick que saliera de la casa por comida, que fuera por medicinas y que para ellos ese fue un plan fríamente calculado y ejecutado con rapidez para deshacerse de los menores antes de intentar autoeliminarse. De hecho, durante el testimonio de un médico forense que mostraba la fotografía de las autopsias de los niños, la tensión estalló de forma dramática porque mientras Lindsay lloraba desconsoladamente en su silla de ruedas, el abogado defensor interrumpió la sesión en plena audiencia para denunciar públicamente que uno de los fiscales había exclamado «cállala de una vez» al verla llorar. Esto generó un fuerte enfrentamiento verbal ante el juez William Sullivan. El juicio continúa avanzando con la presentación de peritos toxicológicos y expertos de la salud mental perinatal. Buscan definir si el veredicto final dictará culpabilidad por homicidio en primer grado o si se aceptará el veredicto de no culpabilidad por razón de demencia debido a la psicosis posparto. Pero más allá de lo desgarrador que es este juicio, surge una pregunta. ¿Hasta qué punto esto es solo un crimen individual? ¿O acaso esto es el síntoma trágico de un sistema que le falló por completo? Por una parte, la Fiscalía ha intentado trazar una línea clara en el juicio, pidiendo al jurado que no conviertan esto en un debate social sobre cómo la medicina trata la salud mental materna, sino que se concentre puramente en los hechos, argumentando que los actos de Lindsay fueron fríos, fueron calculados, fueron premeditados, desde que le pidió a Patrick que saliera de la casa. Pero por otro lado, la defensa, los expertos independientes y miles de personas en redes apuntaron directamente hacia los vacíos estructurales del sistema, lo cual yo apoyo por completo porque cada caso es independiente y por eso existe el jurado para visualizar este tipo de detalles. El papel de los profesionales médicos y los psiquiatras fue bastante decadente. Durante el juicio se han expuesto con lupa las decisiones de las clínicas, los hospitales, los especialistas como la doctora Jennifer o como la enfermera Rebecca. Se ha cuestionado fuertemente el cóctel de medicamentos que se le recetó a Lindsay, que eran hasta 13 fármacos cambiados en pocos meses, además de diagnósticos que minimizaron e incluso un dato revelador, el hecho de que Lindsay, en medio de su desesperación, había llamado en 2 ocasiones a la línea de prevención de suicidio y que básicamente eso fue rechazado por los especialistas. Además de esto, ¿qué pasa con la responsabilidad del esposo? Porque él estaba enterado de toda esta situación. En cuanto a Patrick, la postura pública y judicial ha sido bastante tenue, porque aunque la tragedia ocurrió bajo su mismo techo, nadie le atribuye una responsabilidad legal ni penal,
Al contrario, Patrick se ve ante el público como una persona bastante afectada y como una víctima más. Su testimonio en el estrado dejó claro que la culpa y el dolor absoluto desgarraron a toda su familia. El debate legal se reduce a un concepto técnico, determinar si ella tenía la capacidad cognitiva de entender lo que hacía. Bajo la ley, la figura de no culpabilidad por razón de demencia busca reconocer que en casos extremos como la psicosis posparto profunda o las alucinaciones de comando, donde el cerebro interpreta una orden de muerte para escapar del sufrimiento, la persona pierde por completo el control de la realidad. Al final, el caso de Lindsay y Patrick nos deja una lección escalofriante sobre lo frágil que es la mente humana y sobre la urgencia de hablar de la salud mental perinatal sin tabúes, sin culpas y con la atención médica seria que este tipo de emergencias invisibles exige, antes de que sea demasiado tarde. Y bueno, actualmente el juicio continúa. Seguramente voy a estar haciendo una segunda parte hablando un poco del jurado, de otros testimonios que salgan, tal vez de contrainterrogatorios e incluso de una sentencia. Hay que comprender que cada caso es particularmente único y que para eso existe no solo el jurado, sino el juez que escucha a cada parte, porque todos los elementos tienen que ver. Prefiero no dar una opinión acerca de la actitud que tiene el padre y de cómo rehizo su vida de manera inmediata, porque cada persona trata su duelo de manera diferente. Pero lo que sí creo y lo que sí voy a señalar es que el sistema de salud en todo el mundo es bastante decadente. Es triste saber que una persona no solo escribió en sus diarios íntimos, sino que habló directamente con múltiples profesionistas y profesionales de la salud, y que nadie tomó este caso de manera seria. Porque como lo dije anteriormente, ya hay un caso individual en contra de estos profesionales de la salud, demanda que estableció Patrick y Lindsay por su parte. Así que bueno, amigos, hasta aquí voy a dejar este caso. Seguramente hago una segunda parte. Y bueno, también quiero saber ustedes qué opinan en los comentarios. Quise traerles el caso porque pues es un tema bastante serio y es algo de lo que nadie habla, pero que pasa muy comúnmente. Seguramente voy a estar haciendo otra actualización. No olviden compartir, comentar y darle like a este video para que su algoritmo les traiga videos similares. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Chao.